needed me. Then you kiss me and my mind is free. But then I think I should let you know that I got friends. So baby, listen to me. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro video más de Convirtiéndose en Piloto. Hoy vamos a hablar de los cálculos del performance de una aeronave. Primero tenemos que entender qué es el performance. El performance es la capacidad que te da un avión dependiendo de las diferentes condiciones de peso y las condiciones atmosféricas, tanto como de la pista y del aeropuerto en el que estemos despegando o aterrizando. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, un motor no tendrá el mismo rendimiento en un clima cálido y con humedad que en un clima frío y sin humedad y con baja y alta presión. Así que el motor nos entrega diferente potencia dependiendo de las condiciones tanto de la atmósfera como de la pista y además de nuestro propio avión, como puede ser el peso, la cantidad de combustible que le hayamos puesto, la longitud de la pista, etc. Eso puede notarse algo difícil al principio, puesto que no tenemos una forma de calcular sin que nos lo pongan en el AFM. Sin embargo, hoy les voy a enseñar cómo hacer los cálculos debidos de performance dependiendo de lo que nos dice el AFM, o sea, el Air Flight Manual, que está presente para cada tipo de aeronave. Yo les voy a presentar el AFM de un avión X, no importa el tipo de aeronave, sino que lo que importa saber aquí es que en cada AFM tiene su sección de performance, que es donde mediante varias gráficas podemos calcular fácilmente el performance o las condiciones que nos dará nuestra aeronave dependiendo del peso, de la longitud de la pista, las condiciones de la pista y de las condiciones atmosféricas. Bueno amigos, ya estamos aquí en la primera gráfica. Esta primera gráfica va a ser para calcular nuestro ground roll al momento del despegue. ¿Esto qué significa? O sea, qué tanta distancia vamos a necesitar de pista con las condiciones que nosotros tengamos en la aeronave en ese preciso momento. Y en este caso la gráfica nos plantea un caso sin flaps. Como aquí ven, dice en la parte de arriba flaps up, take off, ground roll. O sea que es la distancia de pista que vamos a necesitar con las condiciones de peso establecidas, la temperatura, la altitud, presión del aeropuerto actualmente y entre otras cosas que van a variar para que tengamos un menor o un mayor rendimiento, y esto se traduce en menor o mayor distancia de despegue. Entonces, aquí nos dan varios datos, que es la presión altitud del aeropuerto o del aeródromo actual en el que vamos a despegar es de 2000 pies de altitud presión. Lo podemos ver aquí, Depart Airport Pressure Altitude 2000 feet. Entonces, ¿esto qué significa? Que nosotros en el METAR o en el ATIS nos va a decir esta presión altitud para que nosotros podamos hacer los debidos cálculos, o eso también puede venir en el TAF, en el METAR. Y la temperatura son 23 grados. Nuestro peso de despegue va a ser de 2400 libras y vamos a tener un viento de nariz de 8 nudos. Entonces aquí nos da la respuesta, sin embargo nosotros lo vamos a calcular graficando. La respuesta aquí es 1073 pies. Eso va a ser nuestra distancia necesaria que vamos a recorrer en la pista para poder despegar, o sea, para tener la velocidad de lift off, o sea, despegarse del suelo. Nosotros lo vamos a calcular hoy con esta gráfica. Como ya ven, aquí ya está punteado, pero yo voy a enseñar a hacerlo. Entonces primero vamos a apuntar la regla hacia donde esté la temperatura. Como ven, la temperatura son 23 grados. La temperatura son 23 grados, entonces lo que vamos a hacer es poner esto, o la regla, lo que ustedes tengan, exactamente en donde ustedes crean que son los 23 grados. En estas gráficas todo se va a tratar de interpolar, o sea que necesitamos darle un valor aproximado a donde nosotros veamos que es el valor establecido. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos números exactos. Si ven, estos cuadros van de 5 en 5, sería el 0, 5, 10, 15, 20, 25 aquí más o menos. Entonces aquí vamos, si son 23 grados, yo la voy a poner por aquí. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser trazar una línea en la temperatura establecida y vamos a extender esta línea hasta donde esté la presión altitud que nos establecieron en el aeropuerto. Recuerdan que en este problema o para esta situación van a ser 2000 pies de presión altitud. Entonces vamos a extender esta línea totalmente hasta donde estén los 2000 pies de presión altitud.
y ya la extendimos ahí. Entonces ahora vamos con los siguientes datos. Nos da un peso de 2.400 libras. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a trazar una línea ahora en el otro componente, o sea, ahora horizontalmente. Vamos a trazar una línea tal que limite con esta otra línea de acá, partiendo de la altitud presión que hayamos tenido, o sea, del 2000. Vamos a topar en esta línea. Disculpa, me cuesta algo de trabajo aquí, pero de la altitud presión que hayamos tenido en el aeropuerto vamos a extender esta línea hasta aquí, hasta este límite. Una vez hecho esto, ahora lo que nos toca hacer va a ser trazar otra línea. Esta sí va a ser un poco curva, tenemos que seguir paralelamente las líneas que están aquí un poco curvas. Vamos a tener algunas gráficas que están así curvas. Entonces ahora vamos a trazar estas líneas de manera curva. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar una línea hasta nosotros encontrarnos nuestro peso en el que estemos de despegue. En este caso eran 2.400 libras al despegue. Entonces vamos a trazar una línea lo más paralela que se pueda. Ahí, pues ahorita estoy nada más poniéndoles un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer al momento de topar en esa línea? Pues vamos a trazar otra línea de manera que llegue hasta abajo, hasta la parte donde esté nuestro peso, o sea, 2.400 libras. Como ven, hemos trazado una línea que llega ahora hasta nuestro peso. ¿Qué es lo que ahora nos toca? Pues bueno, ahora lo que tendríamos que hacer sería, donde topó esa línea hacia nuestro peso, tenemos que trazar otra línea, pero ahora de manera horizontal. Por ejemplo, si ahí está la intersección de la línea del peso y lo que nosotros hayamos hecho paralelamente, ahí vamos a trazar otra línea, así. Entonces nos detenemos ahí en el siguiente componente, que es el wind component. Entonces ahora, ¿qué es lo que nos indica aquí? Tenemos que seguir esta línea que está un poquito inclinada hacia abajo. Tenemos que trazar aquí, más o menos, otra línea. Sin embargo, nos dicen una componente de viento que son 8 nudos de viento de nariz. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vamos a trazar una línea hacia abajo hasta donde nosotros tengamos la componente de viento indicada. Por ejemplo, ahí son 5 nudos, 6, 7, 8 nudos. Ahí exactamente nos paramos. Entonces, ahora, ¿qué es lo único que nos falta hacer? Pues ahora lo que tenemos que hacer es simplemente trazar otra línea derecha hasta el final de la gráfica. Entonces, donde nos quedó nuestra línea, trazamos otra línea horizontal, ahora sí, directamente hasta el final de la gráfica. ¿Qué nos dice esto entonces ahora? Aquí tenemos la respuesta de que entonces nosotros vamos a tener un ground roll o una distancia de despegue de aproximadamente unos 1100, 1090 pies. Y lo podemos ver aquí, son 1073 pies, más o menos la cantidad que había calculado. Sin embargo, les digo, esto es mucho de interpolar, o sea, de hacer cálculos más o menos de aproximados en qué número queda la respuesta o el número final, debido a que no tenemos un valor exacto. Sin embargo, pues como ven, nos quedó un valor bastante aproximado a la respuesta de 1073. Y bueno amigos, ahora estamos en la segunda gráfica. Realmente hay demasiadas, pero por efectos de tiempo, que el video quedaría muy largo, no voy a poder mostrarles todas. Sin embargo, les voy a mostrar las más, pues las más esenciales. Entonces ahorita estamos en el climb performance, o sea, en el performance o el rendimiento al ascenso. ¿Esto qué significa? Que tanto nuestro avión podrá mantener un régimen de ascenso dependiendo de la temperatura y la altitud presión que tengamos en el aeródromo del cual estamos ascendiendo o despegando. Entonces, nosotros vamos a tener una altitud presión planteada aquí de 4000 pies y una temperatura de 19 grados centígrados. Entonces, esta gráfica es extremadamente sencilla. Lo que vamos a hacer es prácticamente primero localizar dónde está la temperatura establecida, que en este caso son 19 grados. Y trazamos una línea hasta donde esté la línea de nuestra altitud presión. Si recuerdan, en el problema está planteado 4000 pies de altitud presión. Entonces nos localizamos en la temperatura establecida y trazamos una línea recta
hasta los 4000 pies de altitud, densidad. De altitud, presión, una disculpa. Muy bien. Ya estamos ahí en esta línea de los 4000 y ahora lo único que nos resta hacer es trazar una línea totalmente horizontal hasta el final de la gráfica. Eso es todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Trazamos la línea y tenemos la respuesta. Así de inmediato es este cálculo. Realmente son cálculos estas gráficas son diseñadas para hacer cálculos muy rápidos para nuestro plan de vuelo, nuestro performance, el cálculo de los rendimientos para nuestro vuelo. Entonces aquí, como vemos, tenemos un rate of climb, o sea, un régimen de ascenso de aproximadamente unos 490 más o menos, 485 pies por minuto. Y lo checamos y son 487 pies por minuto la respuesta. Entonces, como ven esta gráfica, vamos a empezar ahorita. Una de las gráficas que a mi parecer no son difíciles, pero sí son algo tediosas debido a que necesitamos sacar varios datos y restar esos datos al final. Es muy sencillo, sin embargo, pues sí requiere de varios pasos que a continuación les voy a explicar. Primero, ¿qué es esta gráfica? Esta gráfica lo que nos va a ayudar a determinar es el tiempo, el combustible gastado y la distancia que recorrimos en nuestro ascenso. ¿Esto qué significa? O sea, que nosotros al momento de ascender con unas ciertas condiciones de temperatura, de presión, altitud y de peso, nosotros vamos a tener una cierta gasto de combustible, un paso de tiempo y un cierto recorrido de millas náuticas al momento de nuestro ascenso. Esto va, les digo, a depender mucho de los factores que tengamos presentes. Pero básicamente es como todas las demás gráficas, solo tenemos que observar los datos que nos dan y graficarlos, nada más eso. Entonces, ahora mismo vamos a empezar a trazar. Lo primero que tenemos que hacer es checar los datos. Aquí en los datos nos dan una presión altitud en el aeropuerto de 2000 pies y una temperatura de 23 grados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos primero a graficar 23 grados y 2000 pies de altitud presión. Entonces tenemos exactamente 23 grados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como les dije al principio, es interpolar los valores, o sea, buscar un aproximado en la gráfica. Ahí más o menos donde está esa línea está el 23, entonces vamos a graficar una línea recta, totalmente recta, hasta los 2000 pies de altitud presión, que es la presión actual del aeropuerto o del aeródromo. Ahora, ¿qué vamos a hacer después? Aquí la recomendación que yo les doy es, vamos a poner la regla totalmente horizontal y vamos a trazar una línea recta totalmente que cruce estas tres curvas que vemos aquí. Hasta ahí. Y bueno amigos, una vez que ya trazamos esta línea recta que cruza exactamente las tres curvas, lo que nos va a quedar hacer es simplemente, muy fácil la verdad, hasta para mí, que la verdad es que yo no soy muy bueno en matemáticas ni nada de eso, pero no me cuestan nada hacer estos cálculos. Entonces lo único que hacemos es, de donde se cruza la curva y la línea, trazamos una línea recta hasta abajo. Y así va a ser igual con todas las intersecciones de la curva y la línea recta que hicimos nosotros. Vamos a trazar una línea recta justo en donde se diría que terminaría la gráfica. Ahorita les explico en qué consistirá este cálculo, pero primero lo que tenemos que hacer es trazar estas líneas para que nosotros podamos empezar a hacer ese cálculo. Y mientras hago esto, les digo, esto del performance es muy importante debido a que debemos calcular el rendimiento que tendrá nuestro avión. Sin embargo, podemos tener un vuelo inseguro o incluso causar un accidente. Entonces, pues tenemos nosotros que hacer estos cálculos antes del vuelo y así poder saber qué es lo que no podemos o lo que podemos hacer, las limitaciones de nuestro avión. Entonces, ahora voy a hacerlo ahora con color rojo para que ustedes vean la diferencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ingresar prácticamente los mismos datos, pero ahora en el crucero. Entonces, aquí dice que tenemos una presión altitud crucero de 6000 pies y tenemos una temperatura, una outside air temperature de 15 grados centígrados. Entonces, nos ubicamos nosotros en los 15 grados centígrados, justamente en esta línea de aquí. Esta sí es muy fácil, pues porque ahí está la línea ya establecida. Entonces, ponemos nuestra regla
ahí, y vamos a trazar una línea hasta los 6000 pies, de los 15 grados de outside air temperature. Trazamos una línea exactamente hasta la altitud presión que teníamos ya establecida, que en este caso son 6000 pies. Una vez que ya está establecido esto, otra vez lo mismo, trazamos una línea horizontal totalmente recta hasta que cruce las 3 curvas. Como ven, les dije, no es nada difícil, pero ahorita les voy a decir el cálculo que se tiene que hacer, que si no lo hacemos bien, pues podemos tener datos erróneos de nuestro performance, pero igual es muy fácil de hacerlo. Entonces, ahora sí, ya que tenemos nuestras curvas trazadas, hacemos exactamente lo mismo que hicimos con la línea del aeropuerto del que salimos, que es trazar una línea justamente en la intersección de las curvas y de la línea recta que trazamos. Entonces, empezamos ahí a trazar y nos quedan estas líneas. Nos tiene que quedar algo así. Entonces, como ven, aquí hay una cierta distancia entre las líneas que nosotros tenemos ya dibujadas o establecidas. Como ven, ahí hay una cierta distancia entre cada una de ellas. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? El mayor dato que en este caso, el mayor dato que en este caso sería de las líneas rojas, lo vamos a restar. Entonces nosotros lo que necesitamos hacer es restar estos valores al menor dato. O sea, ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, ustedes ven que la línea roja aquí está marcando aproximadamente unos 12, más o menos. Ustedes lo pueden ver ahí. Es un aproximado, realmente les digo, la interpolación es la clave en estas gráficas. Y ustedes ven que la línea negra marca aproximadamente unos 5. Entonces vamos a restar esos dos valores. La línea roja siempre se le va a restar a la línea negra, o sea, el mayor al menor valor. Si no, pues no cuadrarían los datos. Y vamos a hacer lo mismo aquí. Como vemos, aquí tenemos una escala de 3 en 3. Entonces, aproximadamente podemos decir que para un valor restrictivo, que está el primer valor, o sea, la línea roja o el mayor valor en 5, más o menos. Y el segundo valor está más o menos en 2 para poder hacerlo más restricto, como les digo. Y en el tercer y último dato que nos pide que calculemos, tenemos la distancia. Como vemos ahí, realmente tenemos una distancia de unas 19 millas para la línea roja y unas 2 aproximadamente, 2 o 3 millas, le voy a poner 3 igual, les digo muy a cálculo eso, unas 3 millas en la línea roja. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que restar todos estos datos a fin de que podamos calcular todos los aspectos a considerar en nuestro ascenso. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos que restar el 12 y, o sea, bueno, se lo tenemos que restar al 5, que es el primer dato. Serían 7 aquí. Entonces tenemos 7 minutos al ascenso. Ahorita les explico cómo está eso. Y aquí tenemos 3 galones. O sea, 5 menos 3, 5 menos 2 nos da 3. 16 millas náuticas. Entonces, ahora que tenemos los valores, los vamos a comparar aquí en donde estaban los resultados ya escritos. Tenemos entonces que el tiempo aproximado de ascenso es de 9 minutos. Vamos a consumir 2 galones y la distancia es de 12 millas. Entonces lo comparo con mis datos y tenemos 7 minutos contra los 9 que nos plantearon. Tenemos 3 galones con 2 que nos habían planteado y 16 millas náuticas con respecto a las 12 que nos plantearon. Ahí sí me salió un poco del rango. Sin embargo, como ven, estos son los cálculos que saldrían en mi plan, o sea, los que yo podría planear para mi vuelo, que serían, voy a tardar 7 minutos en ascender a mi top of climb, y esto me consumiría 3 galones aproximadamente de combustible, y yo demoraría 16, o recorrería más bien 16 millas náuticas en este proceso. Y bueno, amigos, aquí ya me pasé directamente a otra gráfica, que esta gráfica sería la gráfica de planeo. ¿Por qué me pasé ya esta gráfica y no conté la del descenso y aterrizaje?
simplemente porque es exactamente lo mismo que el ascenso y despegue, únicamente pues con datos de crucero y aeropuerto de llegada. Entonces pues realmente no valió la pena que lo agregara porque nos iba a gastar muchísimo tiempo y es prácticamente lo mismo. Ustedes en su AFM pueden ver que es exactamente las mismas gráficas, únicamente con distintos datos. Entonces esta gráfica a mí sí se me hizo prudente ponerla debido a que nosotros necesitamos calcular en caso de un paro de motor qué tanto nuestro avión podría planear en caso de ser un monomotor. En el caso de los bimotores es otro cantar, pero eso no lo vamos a tratar aquí. Entonces nosotros vamos a ahorita mismo a calcular qué tanto nuestro avión planearía sin el único motor que tenemos operativo, como es el caso de un bimotor. Pues como sabemos realmente no planearíamos mucho debido a que pues sin una fuente de realmente de potencia no podríamos tener sustentamiento o mucho sustentamiento debido a que no tenemos velocidad. Entonces aquí hay una gráfica donde nos permite calcular ese poco o más o menos algo planeo que podríamos tener. Sin embargo van a ver que no es mucho. Si nosotros estamos volando en una región con una altitud presión de 6000 pies, exactamente ahí, lo que vamos a hacer va a ser trazar otra vez una línea. Entonces vamos a trazar una línea en los 6000 pies de altitud presión. ¿Y qué es lo único que tenemos que hacer? Es intersectarla con esa diagonal que ven ustedes ahí de color negro, esta que está aquí. ¿Y qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Donde se junta la línea que nosotros trazamos en la altitud presión donde estamos volando y la diagonal que está ya establecida en el manual, trazamos una línea justamente hacia abajo donde termina la gráfica en la parte inferior. ¿Y esto qué es lo que nos da? Pues nos da exactamente cuánto planeo en millas náuticas o cuánta distancia podremos recorrer sin el motor. Como ven, si nosotros estamos volando en una región con una altitud presión de 6000 pies, o sea, a una altura de 6000 pies, nosotros vamos a tener un planeo más o menos de unas 11.5 millas náuticas, 11.3, y nosotros corroboramos aquí en los datos que nos dieron y sí tenemos 11.2 millas de planeo, lo cual no es mucho. Y pues si no tuviéramos un aeropuerto o un aeródromo a un radio de 11.2 millas náuticas, realmente tendríamos que buscar más bien algún campo donde aterrizar, algún campo libre, porque realmente no sería posible llegar a algún aeródromo. Pues y como ven, esta fue la última gráfica que vamos a ver el día de hoy. Después quizás les ponga más de performance y de peso y balance. Entonces, pues espero que les haya gustado el video y por favor, si pueden, suscríbanse y denle un like